Bien, el siguiente tema que vamos a ver son las cantidades químicas. Hoy vamos a ver el tema de pesos moleculares y cómo obtenerlos. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es qué es la masa atómica y qué es la masa molecular. Hace unos años atrás, eh, por lo menos para ustedes en el cuarto año del bachillerato, hace unos 2 años, vimos que cada elemento en la tabla periódica tiene una masa atómica, basada en el promedio ponderado de la masa de los isótopos. ¿Qué quiere decir eso? Bien, ustedes todos en la tabla periódica pueden ver, ¿verdad? Como en este caso, todos los elementos de la tabla periódica. Si pueden ver esta ficha que está aquí, que la deben tener todas las tablas periódicas, te dice qué significa cada uno de los símbolos que está dentro del cuadro que contiene el símbolo químico del elemento. Está el símbolo químico, está el número atómico, el grupo al que pertenecen, y ahorita nos vamos a centrar en este numerito que está aquí arriba, que lo estoy señalando, que es la masa atómica. Es lo que pesa cada elemento que está en la tabla periódica. Por ejemplo, si yo quiero ver el hidrógeno, dice que pesa 1.008, un átomo. Ese es el peso atómico del hidrógeno, 1.0081. Nosotros vamos a trabajar con gramos, también podemos trabajar con gramos. Entonces aquí arribita ven el peso atómico de cada uno de los elementos que existen en la tabla periódica. Eso ustedes lo pueden ver en su tabla periódica. Bien, entonces decíamos que en la mayoría de las muestras de los elementos tratamos cada átomo como si tuviera la misma masa atómica. En la tabla periódica están dadas a 4 cifras, como la acabamos de ver, pero nosotros lo podemos redondear. Por ejemplo, el nitrógeno tiene una masa de 14.01 o gramos. Nosotros lo podemos trabajar, o lo vamos a trabajar en este curso, como 14 gramos. Asimismo, vieron que la del hidrógeno era 1.008. El hidrógeno lo vamos a trabajar como 1. Y así sucesivamente. Si ven algo que dice o tiene una masa de 65.8, eso lo vamos a trabajar como 66. ¿Verdad? Porque como no vamos a usar calculadora, no pueden usar calculadora por ahora, entonces es más sencillo que multipliquen o sumen números enteros a que tengan decimal. Eso lo pueden hacer. Claro, si es 64, 65.41, como en este caso que ven aquí, lo dejamos como 65. Si es 65.5678, ¿verdad? Que pueden redondear, se redondea a 66. Si es masa de una muestra de átomo. O sea, la masa atómica, escrita bajo el símbolo en la tabla periódica, es la masa de un solo átomo de dicho elemento, puesto que la masa atómica es la masa en UMAS o gramos de un átomo. Se puede escribir 2 factores de conversión a partir de la masa atómica. Por ejemplo, la masa atómica del azufre se escribe como. Vamos a ver, vamos a buscar de nuevo nuestra tabla periódica y vamos a ver dónde está el azufre. Está aquí y nos dice que es 32.065. Como le dije, acá vamos a agarrar entero, vamos a trabajar el azufre como 32 gramos. O sea que un átomo de azufre pesa 32 gramos. ¿Ok? Un átomo de azufre pesa 32 gramos. Entonces vamos a trabajarlo bajo sistemas de conversión o factores de conversión. Con ese significado de que un átomo de azufre pesa 32 gramos, yo puedo sacar 2 factores. De 32 a 1, o sea, 32 gramos pesa un átomo de azufre, o la inversa, un átomo de azufre pesa 32 gramos. Y así, si yo quiero saber el peso de determinado átomo de azufre, simplemente uso el factor de conversión que necesite el caso. Puede ser cualquiera de estos dos. Vamos a ver unos ejemplos.
Si yo tuviera 10 átomos de azufre, ¿verdad? Si un átomo pesa 32, ¿cuánto pesará 10? Simple, yo puedo hacer la multiplicación de 10 por 32, yo tengo 320.7. Pero si se me complica un poco, puedo utilizar un factor de conversión. Por ejemplo, si tengo 10 átomos de azufre y quiero saber cuántos gramos hay ahí, puedo usar un factor de conversión, cualquiera de estos dos, este o este. Se dirán, ¿cuál de los dos uso? Pues es fácil. Si tienes átomos de azufre, esto es como un denominador. Aquí, como si tuvieran una raya y aquí uno, ¿verdad? Como si tuviera aquí. Numerador y denominador. Este es un numerador. Para poder eliminar átomos de azufre, debo coger el factor que tenga átomos de azufre abajo. En este caso es este, ¿verdad? Porque 32 gramos o 32.07 UMA es el peso de un átomo de azufre. Y así como ven aquí, multiplico estos 10 átomos por el factor de 32 a 1, elimino los átomos de azufre, y 10 átomos pesan 320.7 gramos. Lo mismo que acá, 500 átomos de azufre. ¿Cuánto pesa en gramos? Recuerden, aquí ya porque el ejemplo estaba por default eso, usan UMA, pues ustedes pueden usar gramos. 500 átomos de azufre, utilizo el mismo factor de conversión, átomos de azufre abajo, para poder eliminar 50 átomos de azufre. Átomos de azufre se elimina con átomos de azufre, y 500, aquí es 500 por 32, da 1.604 por 10 a las 4 gramos. Y así sucesivamente. Entonces, todo depende de su factor. Recuerden que los pesos atómicos que vimos en la tabla periódica representan la cantidad de gramos que pesa un átomo de ese elemento. Ahora vamos a la inversa. Cuando tengo una cantidad de gramos y necesito buscar la cantidad de átomos de azufre que hay. Por ejemplo, nos dicen 6.420 gramos. 6.420 gramos de una muestra de azufre. ¿Cuántos átomos hay? Entonces, ahora tengo que utilizar la que tiene gramos o UMA abajo para poder eliminar los gramos o UMA. Entonces, 6.420 UMA o gramos, un átomo de azufre tiene 32. Se eliminan los gramos con gramos y se divide 6.420 entre 32.07 y nos da que hay 2.00 por 10 a la 2 átomos de azufre. Aquí tengo otra cantidad, 3.21 por 10 a la 4 gramos. Utilizo el factor de conversión que tiene gramos abajo, y simplemente multiplico 3.21 por 10 a la 4 por el factor, se elimina gramos por gramo y se multiplica esto por esto, que es 1. Como es 1, va a dar lo mismo, ¿no? 3.21 por 10 a la 4 por 1 da lo mismo. Así que simplemente agarramos esto y lo dividimos entre 32 y nos da 1.00 por 10 a la 3 átomos de azufre. Entonces, así podemos convertir gramos o átomos del elemento que queramos, utilizando simplemente dos factores, de 1 a peso o de peso a 1 átomo. ¿Verdad? Estos dos factorcitos que están aquí. Todo el relajo, es todo el juego en esto. Nos dan un ejemplo. Dice, calcular la masa en gramos de 100 átomos de cada uno de los siguientes ejemplos. Tenemos 100 átomos de magnesio y 100 átomos de hierro. Bien, vamos a ver si podemos ir al tablero.
Eso es lo que tenemos. 100 átomos de magnesio y 100 átomos de hierro. Bien, lo primero que voy a hacer es que necesito los pesos tanto del magnesio y del hierro. Y eso es donde lo puedes encontrar en tu tabla periódica. Así que vamos de nuevo a nuestra tabla periódica y vemos que el átomo de magnesio pesa 24.3, lo dejamos como 24, y el de hierro pesa 55.8, lo dejamos como 56. Magnesio pesa 24 y el hierro 56. Bien, entonces vamos a primero con lo del magnesio. Nos dice que un átomo, vamos a abreviarlo así, átomo de magnesio pesa 24 gramos. Y ahora vamos con el hierro. Nos dice que un átomo pesa 56 gramos. Eso es lo que nos ha dicho la tabla periódica. Y es el primer paso que hay que hacer. Entonces nosotros podemos sacar dos factores de conversión. Un átomo de magnesio entre 24 o 24 gramos entre un átomo de magnesio. Estamos hablando de magnesio. Cambio acá, usted también puede hacer lo mismo. Un átomo pesa 56 gramos o 56 gramos pesan un átomo. Esos son los dos factores que usted puede coger. Este arriba y este abajo, o este arriba y este abajo, si lo queremos hablar así en términos más fáciles. Una vez que yo tengo mis dos factores de conversión, ahora voy a ver. Me dicen, ¿a cuánto equivale en gramos 100 átomos de magnesio? Uso mi factor de conversión. ¿Cuál de los dos? A ver, si uso este que está aquí, me va a quedar gramos abajo. Y no puedo eliminar átomos con gramos. Entonces, ¿cuál tengo que utilizar? Este. Porque este tiene átomos de magnesio abajo. Yo digo que un átomo de magnesio pesa 24 gramos. Cancelo átomos de magnesio con átomos de magnesio y simplemente tengo que multiplicar 100 por 24. Y eso me da que tengo 2400 gramos de magnesio. Vamos con el otro. También me piden que cuánto pesan 100 átomos de hierro. Lo mismo, multiplico por un factor de conversión. Este no lo puedo usar porque no puedo eliminar átomos de hierro con gramos de hierro. Tengo que utilizar este porque tiene átomos de hierro abajo. Entonces digo que un átomo de hierro pesa 56 gramos. Se va átomos de hierro con átomos de hierro y simplemente, perdón, aquí eran 100.
100 por 56. ¿Cuánto es? 5.600 gramos. Y es todo lo que usted debe hacer. Porque simplemente el ejemplo me está pidiendo que pase de átomos a gramos y de gramos a átomos. Nos dan 100 átomos de magnesio y 100 átomos de hierro y que lo pasemos a gramos. Es todo lo que nos pide el ejemplo. Entonces, así se hace. Entonces, acá tenemos otro ejemplo donde nos dan los gramos y ¿qué elemento estamos tratando? El cobre. ¿Cuánto pesa el cobre? Dice que un átomo de cobre, según la tabla periódica, pesa 63.55. Eso lo redondeamos a 64. Ustedes lo pueden hacer. Aquí está explícito con el peso, pero ustedes pueden ponerlo como 64. Entonces dice que tengo 7.82 por 10 a la 10 gramos de cobre. ¿Cuántos átomos son esos? Pues 7.82 por 10 a la 10 gramos. Puedo sacar dos factores de conversión, que son este y este. Utilizamos el que tiene gramos para poder eliminar gramos. Un átomo de cobre pesa 64 gramos. Y pues eso da 1.23 por 10 a las 9 átomos de cobre. Y pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con los factores de conversión de un átomo de cualquiera de los elementos a gramos y viceversa. Bien, el peso molecular. Para un compuesto, la masa es la suma de las masas atómicas de todos los átomos en su forma. Por ejemplo, si yo tengo que buscar la masa del dióxido de carbono, tengo que tomar en cuenta que hay 2 átomos de oxígeno, como ven aquí, y 1 de carbono. Y simplemente tengo que buscar el peso del carbono y sumarlo con el peso del oxígeno multiplicado por 2, porque hay 2. Esa es la definición del peso molecular. Entonces, aquí vemos que el dióxido de carbono, ¿verdad? Tiene un átomo de carbono, que es el negro que ven aquí, y 2 átomos de oxígeno, que son estos que están aquí. Esta es una molécula de dióxido de carbono. Bien, ¿cuánto pesa el carbono? 12. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. Pero como hay 2 por 16. Entonces, 16 por 2 más 12 da 44. Y 44 es el peso molecular del dióxido de carbono. Así se busca el peso molecular. Vamos a verlo más claro. Bien, tengo un átomo de carbono, ¿verdad? 1. ¿Cuántos de oxígeno? 2 átomos de oxígeno. Son este y este. ¿Cuánto pesa el átomo de carbono? 12. Así que como hay un átomo de carbono, 1 por 12, 12. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2. 2 por 16, que está mal, que es 16, los tienen aquí. 2 por 16, 32. Entonces 12 más 32 da 44. Esos son los gramos de dióxido de carbono. Que hay otro ejemplo. Dice, calculen la masa en fórmula del hidróxido de magnesio, MgOH2, que se encuentra en algunos antiácidos. Cuando usted tiene acidez o dolor de barriga, se le manda a tomar un Pepto-Bismol o un Alka-Seltzer porque tienen este tipo de hidróxidos. Y recuerden, cuando vimos nomenclatura, los hidróxidos y los ácidos se pueden neutralizar. Así que para eso usted toma, para neutralizar la acidez de su estómago,
toma algún tipo de hidróxido que vienen contenidos en la leche de magnesia, en el Pecto-Bismol, en el Alka-Seltzer, etc. Bien, entonces, vamos a ver. Tengo una molécula de magnesio. Una, porque no veo ningún prefijo aquí, ni uno, ni dos. Uno sí, no hay dos, no hay tres, ni cuatro. Así que hay una molécula, de un átomo de magnesio. Ahora vemos con el OH. El OH está entre paréntesis y tiene un 2 afuera. Ese 2 afuera quiere decir que tengo que multiplicar cada uno de los átomos por 2. Solamente los que están dentro del paréntesis. Por ende, habría 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Bien. Según mi tabla periódica, un átomo de magnesio pesa 24. Un átomo de oxígeno pesa 16. Y un átomo de hidrógeno pesa 1. ¿Perdón? Entonces, como hay un átomo de magnesio y el átomo de magnesio pesa 24, 1 por 24, 24. Como el oxígeno pesa 16, pero hay 2, ¿verdad? Aquí está 1 de magnesio, 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno. El oxígeno pesa 16, como hay 2, 16 por 2 da 32. Y del hidrógeno hay 2 también. El hidrógeno pesa 1. 2 por 1, 2. Así, 24 más 32 más 2 da 58. ¿Sí? El peso molecular del hidróxido de magnesio es 58. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Quiero darle las gracias a todos por la atención. Espero que les haya podido ayudar a comprender cómo se sacan los factores de conversión para transformar de gramos a átomos y de átomos a gramos, y cómo se sacan los pesos moleculares de las fórmulas químicas. De esta fórmula química, como la que acabamos de ver, cómo podemos obtener el peso molecular. Bien, entonces, esta es la primera parte de la práctica, la van a encontrar en el PowerPoint que les envié. Ya pueden empezar a desarrollar. Pues la otra semana vamos a ver la segunda parte y vamos a empezar a hablar de el mol. Y vamos a hacer problemas de estequiometría utilizando el número de Avogadro. Así que la primera parte de la práctica ya puede empezar a desarrollar. Si tiene alguna duda o alguna pregunta que no pudo desarrollar de la práctica, me la hace. ¿Para cuándo es la práctica? Para el día del examen, o sea, para el 11 de octubre. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o algo que agregar. ¿Todo quedó claro? Profe, ¿usted podrá presentar de nuevo el tablero donde desarrolló la que explicó? ¿Cómo? No escuché casi nada. Que si puede presentar el tablero donde desarrolló la explicación.